Muchas veces la vida es bella. Parece que brilla el sol, parece que todo es bonito, el aire que respiramos es fresco y puro, y todo es hermoso. Y luego hay situaciones donde pues ya no es tan bonito, donde la vida no brilla con esa frescura que a veces podemos experimentar. Puede ser que es algo pequeño, que te duele la rodilla. Puede ser que no puedes dormir, que se te ha complicado un poquito la situación en el trabajo, que tu hijo tiene un poquito de calentura, pero pues no es gran cosa. Y aun cuando hay esas situaciones como que el sol ya no brilla tanto, ¿verdad? Parece que está un poquito nublado. Pero luego también tenemos situaciones donde parece que se ha vuelto noche, completamente noche. Nuestros problemas ya no son tan insignificantes. Quizás no es un problema de la rodilla, sino es un cáncer de páncreas. Quizás no es un problema en el trabajo, sino que te despidieron de tu trabajo. Quizás no es un conflicto con un amigo, sino que chocaste en tu carro y murió tu amigo en el choque. Quizás no es un problema con tu hijo, sino que ahora tu hijo ha abandonado la casa en rebeldía en contra de Dios y sientes que el sol ya no brilla, sientes que tus problemas son muy grandes y que no sabes cómo responder. ¿Has experimentado esta situación en alguna vez? Cuando todo se ha tornado oscuro, donde quizás incluso sientes que Dios se ha olvidado de ti, que no te ha buscado, que no te ha cuidado como debería. La realidad es que cuando todo se torna oscuro en nuestra vida, perdemos la confianza y recurrimos a nuestras propias estrategias. ¿No es verdad? Siento que Dios no me cuida. Siento que Dios no me ama. Siento que la situación es demasiado. ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no está cuidándome? Y entonces empezamos a buscar nuestras propias estrategias, nuestras propias salidas, nuestra propia manera de resolver nuestros problemas. Esta es la situación de la nación de Judá. Estamos estudiando Isaías y la situación nacional de Judá era oscura. Sus problemas no eran problemas pequeños. Habían vivido momentos brillantes donde parecía que el sol alumbraba a toda la nación bajo el rey Usías, un rey poderoso, un rey influyente, pero luego la nación había decaído. Ahora estamos durante el reinado de Acaz y las naciones del norte, ustedes se acordarán, las naciones que tiene al norte, Israel y Siria, quieren ir a la guerra contra una nueva potencia que es la nación de Asiria y quieren que Judá luche con ellos, pero Judá no quiere luchar con ellos y entonces Israel y Siria atacan a la nación de Judá para obligarle a luchar con ellos, para derrocar a Acaz, el rey Acaz, y poner otro rey. Y en esta situación, Acaz tiene una buena estrategia. Y su estrategia es aliarse con Asiria, para que Asiria ataque a Israel y a Siria desde el norte y así solucione su problema. Y estratégicamente parece una jugada maestra de acá, resolver el problema de esta forma. Pero espiritualmente fue un acto de traición en contra de Dios, porque acá tiene que tomar las ofrendas que la nación ha traído a Dios y tiene que vaciar las arcas del templo y enviar ese dinero que estaba destinado para Jehová y enviárselo al rey de Asiria. Y ese acto que podemos observar ahí simplemente destapa la corrupción espiritual que carcome a la nación de Judá. Y lo que quisiera hacer por unos breves momentos es simplemente repasar los primeros capítulos, los primeros 10 capítulos en forma muy resumida de Isaías. Quizás ustedes no lo necesitan, pero
Yo sí, porque no he estado aquí las últimas semanas, ¿verdad? Pero Isaías inicia con el primer capítulo presentando una denuncia contra la corrupción espiritual del pueblo de Dios. En, el, en, la en los primeros versículos, Dios acusa a la ciudad de Judá de ser una nación pecadora, un pueblo cargado de maldad, hasta los llama hijos depravados, en el versículo 4 del capítulo 1. En vez de ser una nación fiel a Dios, en el versículo 21 los compara con una ramera infiel. La depravación es tal que Dios en el versículo 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y el Santo de Israel no puede permitir y tolerar esta clase de corrupción moral, ¿verdad? Es un Dios de santidad. Y entonces Dios anuncia lo impensable sobre la nación de Judá. La nación de Judá es la buena. Israel es la nación mala, pero Judá también. La ciudad, la nación supuestamente fiel a Dios, también va a ser destruida, saqueada, y sus ciudades van a ser puestas a fuego. Todo eso, y no hemos salido del capítulo 1 todavía. Luego, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 12, tenemos una primera sección en el libro de Isaías. Y vamos a concluir esa sección con los capítulos 11 y 12 el día de hoy. Los capítulos del 2 al 5, encontramos que Dios está anunciando la destrucción de Judá, que ha sido como una viña que ha dado uvas silvestres en vez de uvas dulces. Y por su rebeldía, entonces, Dios va a dejar que la nación sea devorada. En los capítulos del 7 al 10, Isaías confronta a Acaz específicamente por esa traición, por no haber confiado y puesto su esperanza en Dios, por haber puesto su esperanza en el rey de Asiria. Y Dios entonces se mofa de Acaz. Se mofa de esos reyes que Acaz temía tanto. Acaz temía a los reyes de Siria y de Israel. Entonces, ¿qué le dice? Mira, antes de que un niño pueda entender la diferencia entre lo bueno y lo malo, esos reyes que tú temes tanto van a ser destruidos. ¿Por qué los temes? Y esa jugada maestra que tú tenías de pensar que ibas a recurrir a Siria, esa jugada maestra te va a salir mal. Tus valles van a quedar desiertos, los campos fértiles quedarían abandonados y se llenarían de espinos y cardos. Y esa destrucción llegaría específicamente, nos dice el capítulo 10, que el pastor Mario predicó la semana pasada, llegaría a manos de Asiria. Supuestamente Asiria era el salvador de Judá, pero Asiria traería esa destrucción, esa jugada maestra, esa estrategia brillante de Acaz, sería todo lo contrario. En vez de salvarle, traería su ruina y su destrucción. Y nos dice en el capítulo 10, si quieren ver ahí en el capítulo 10, nos dice en el versículo 5 del capítulo 10, que Asiria era vara y báculo de mi furor, o sea, del furor de Dios. En su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida. ¿Quién es esa nación pérfida? Es Judá. Y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de sus calles. Y nos dice al final del versículo 7, aunque él no lo pensare así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. O sea, Asiria es la vara en la mano de Dios. Asiria es el hacha en la mano de Dios que viene a talar a Israel y también a Judá. Al final del capítulo 10, Dios explica que después de que Asiria sea usada como una nación para juzgar y castigar a Judá, que entonces Dios juzgaría a Asiria también. ¿Por qué? Porque Asiria está llena de soberbia. Se imagina, en versículo 12 nos dice que cuando haya acabado su obra,
castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de altivez de sus ojos. Él pensaba que él había derrotado a Israel y a Judá por sus propias fuerzas, pero era solamente porque Dios lo había determinado así y Dios quería usar a Acaz como un instrumento en sus manos. Y entonces, tal y como Asiria había quemado a otras naciones, ella también sería quemada, dice el versículo 16. Y tal y como Asiria había talado otras naciones, mira cómo termina el capítulo, versículos 33 y 34. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Está hablando de la nación de Asiria y sus reyes aquí. Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. O sea, tal como Asiria había talado a otras naciones, ahora Asiria sería talada también. Es interesante notar que a través de los primeros 3 capítulos hay 3 imágenes que usa Isaías para describir la destrucción que traería Dios sobre Israel y Judá. Las 3 imágenes son primeramente la vara, lo hemos leído en el versículo 5. También vemos en varias ocasiones el fuego donde toda la tierra va a ser quemada. Dice así, por ejemplo, Isaías 7:24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Entonces tenemos la vara, el fuego y luego tenemos el hacha, el árbol talado, y lo hemos leído aquí al finales del capítulo 10. Ahora, justo en el centro de esta sección tenemos la historia del llamado de Isaías, en el capítulo 6. Y pudiéramos pensar que el llamado de Isaías para ser profeta va a revertir esta situación. Como que Dios va a hacer que la nación de Judá se vuelva a Dios otra vez, escuchando las profecías de Isaías. Pero no sé si recuerdan que cuando Dios llama a Isaías, dice que Isaías, en vez de servir para traer a la nación al arrepentimiento, va a engruesar el corazón de la nación. Va a tapar sus oídos y va a hacerles todavía más ciegos. Isaías escucha eso y dice, pero Dios, yo pensaba otra cosa, ¿no? O sea, todo predicador piensa que cuando predica las personas van a escuchar y se van a arrepentir y van a hacer lo que Dios dice. Isaías escucha esas palabras de Dios y dice, pero Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y en los versículos 11 al 13 de Isaías 6, respondió Dios a Isaías, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares y abandonados en medio de la tierra, y si quedara aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Dios va a arrasar con Judá. Es un cuadro bastante oscuro, ¿no? Esto no es bonito. Y pensamos, mira, si Israel va a ser azotada, quemada y talada, y Asiria va a ser también quemada, azotada y talada, y Judá también va a ser quemada, azotada y talada. Entonces, ¿qué esperanza hay? ¿Hay esperanza? ¿O es literalmente el fin del mundo? Muchas veces cuando todo se torna oscuro, es cuando perdemos nuestra confianza en Dios y cuando empezamos a recurrir a nuestras propias estrategias. Pero Isaías 6 nos recordó que Dios sigue siendo Adonai. Dios sigue siendo el Señor, el supremo soberano del universo, sigue estando sentado sobre el trono del universo. Y en las últimas palabras del capítulo 6, en el versículo 13, termina dándonos un rayito de esperanza. El versículo 13 de Isaías 6 termina así. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco
la simiente santa. Si viene el hacha de Dios en manos de Asiria, va a talar el tronco que es Judá e Israel, va a ser quemado, parece que no va a haber esperanza, pero aún así va a haber una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Han habido pequeños indicios de esto a través del libro de Isaías. En el mismo capítulo 1 habla de esa esperanza, de que un día la gente se volvería a Dios y aunque sus pecados fueran rojos como la grana, serían emblanquecidos. Nos dice también en el capítulo 7 que nacería un niño de una virgen que sería llamado, ¿qué? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea, Dios no nos ha olvidado todavía. En el capítulo 9, ese pueblo que estaba morando en la oscuridad más densa vería gran luz. ¿Por qué? Porque un hijo nos sería dado. Un niño nacería. El principado sería sobre su hombro y llamaría su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y él establecería un imperio que sería dilatado, o sea, que se extendería y su paz no tendría límite y se sentaría sobre el trono de David y reinaría sobre ese reino y confirmaría ese reino para siempre. Y termina diciendo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y ahora sí empezamos a ver que hay una luz esperanzadora, ¿verdad? Hay esperanza. Pero primero viene la larga noche, la oscura noche de Asiria. Más adelante entenderemos que viene la larga noche de Babilonia también. Y viene el cautiverio, y viene la destrucción. Israel será talada, Judá será talada, Asiria también será talada. Y llegamos al capítulo 11. Y ahora nos enfocamos en ese rayito de esperanza. Empieza el capítulo 11 diciendo, saldrá una vara del tronco de Isaí. Ese tronco talado va a brotar un vástago retoñará de sus raíces. Talado, quemado, pero no muerto. Va a brotar el retoño. Nos dice en el versículo 10, le da otro nombre. Nos dice en el versículo 10 que esta es la raíz de Isaí. La raíz de Isaí. Y nos damos cuenta que todas nuestras esperanzas entonces dependen de la raíz de Isaí. Y hermano, esa es la lección que queremos entender esta mañana. La raíz de Isaí es tu esperanza. La raíz de Isaí es tu esperanza. Cuando todo se torna oscuro, cuando parece que no hay opción, cuando parece que no hay futuro, ¿cuál es tu esperanza? Tu esperanza no está en tus propias estrategias, tu esperanza está en la raíz de Isaí. ¿Quién es la raíz de Isaí? Lo sabemos, ¿verdad? Isaí es el padre de David y David es el ancestro de Jesús. Entonces la raíz de Isaí es Jesús y la raíz de Isaí es tu esperanza. Y este pasaje, el capítulo 11, nos va a dar 3 razones por qué la raíz de Isaí es tu esperanza. ¿Cuáles son estas 3 razones? Bueno, en los versículos del 1 al 5 nos dice que la raíz de Isaí es tu esperanza porque esa raíz es el rey perfecto. Es el rey perfecto. Acaz había sido un rey desastroso. Su abuelo Uzías, un rey exitoso, poderoso. Jotam, también un rey bueno. Acaz había perdido y deshecho todo lo que habían logrado su abuelo y su padre. Era un rey que parecía tener buenas estrategias y nos damos cuenta que sus propias estrategias realmente eran desastrosas para la nación. Entonces anhelamos un rey bueno, un rey perfecto. Nos dice el versículo 2 cómo es este rey.
Nos dice el versículo 2 que reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. O sea, este rey viene con un espíritu de sabiduría. Este rey viene con un espíritu de sabiduría. Acá tenía todas sus estrategias humanas, pero eran estrategias humanas, por tanto eran malas estrategias. No tenía la sabiduría que él pensaba tener. Sus estrategias eran finalmente insensatas, ¿verdad? ¿Qué necesitaba Judá? Un rey sabio. Y la raíz de Isaí, el vástago que saldría del tronco de Isaí, es un rey sabio. Todas estas palabras que leemos aquí nos hablan de cómo él tiene este espíritu de sabiduría y de inteligencia y de consejo y de conocimiento. Ahora, esta es la pregunta: ¿de dónde viene esa sabiduría? Bueno, el versículo 2 y el versículo 3 nos mencionan en dos ocasiones que esto viene del temor de Jehová. Viene con el temor de Jehová. Y Salomón, otro de los descendientes de David, nos dijo que el temor de Jehová es ¿qué? Es el principio de la sabiduría. Es el principio de la sabiduría. Nos dice la segunda parte del versículo 3: no juzgará según la vista de sus ojos. Que hacía Acaz, miraba a su alrededor, veía los ejércitos y respondía con su estrategia humana. Oía los rumores y tenía que responder a esos rumores. Pero Isaí, o la raíz de Isaí, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Esos reyes de Judá, nos ha dicho Isaías en otras ocasiones, que son reyes que tuercen la justicia, reyes engañosos que abusan de los oprimidos. ¿Por qué? Porque tu estrategia humana que te dice favorece a los ricos, favorece a los poderosos. Esos son los que te pueden ayudar a ti. Y por eso no puedes reinar con justo juicio, pero cuando temes a Jehová, puedes reinar con justo juicio. Y la raíz de Isaí va a tomar decisiones basadas en el temor de Jehová, no en decisiones basadas en el temor al hombre. Va a ser sabio y va a defender a los pobres y a los mansos de la tierra. Y nos dice la última parte del versículo 4, que de su boca sale una vara. Dice que herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ahora, si tienes duda todavía de quién es la raíz de Isaí, podemos ir a Apocalipsis 19. De hecho, vayan a Apocalipsis 19 un momento y si quieren, metan ahí un papelito o algo, porque vamos a regresar a esta sección de la Biblia en un segundo. Pero en Apocalipsis, capítulo 19, vemos que uno viene montado sobre un caballo blanco. El versículo 11 empieza a narrar eso. El versículo 13 nos dice que su nombre está escrito en su ropa. Dice, el verbo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Pues es Jesús. Nos dicen los versículos 15 y 16, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿De qué está hablando? ¿De quién está hablando? Esta es una cita de Isaías. Estamos en Apocalipsis 19:15. Y nos dice que él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Obviamente estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de Jesús. Y entonces lo que encontramos es que la raíz de Isaí es tu esperanza. ¿Por qué? Porque es el Rey perfecto. El Rey perfecto que todos nosotros necesitamos. Déjame mencionar aquí algunas aplicaciones para nosotros. Primeramente, tenemos que entender que el temor de Jehová es tu única esperanza si quieres ser sabio y tomar decisiones inteligentes. Si quieres tomar buenas decisiones en tu vida, tienes que comenzar con el temor de Jehová. Tienes que rechazar lo que tus ojos ven y tus oídos escuchan. Tienes que no pensar en el temor a los hombres. Tienes que rehusar recurrir a tus estrategias humanas.
Y tienes que empezar con el temor de Jehová. Eso es lo único que te puede hacer ser sabio. Y como la raíz de Isaí, tenemos que ser diligentes en entender el temor de Jehová. Lo estamos viendo en nuestros grupos pequeños, ¿no? Con Jacob y con Labán. ¿Qué es lo que hemos visto estas últimas semanas? Jacob haciendo todas sus estrategias para hacerse rico, para engañar a su hermano y luego para intentar engañar a Labán con esas varas y esas varas no hacían nada. Aprendimos esta semana, ¿no? Que Jacob se estaba haciendo rico porque Dios estaba con él. Labán intentando ser estratégico y manipular las circunstancias para hacerse rico a expensas de Jacob y al fin y al cabo Dios le quita lo que es suyo y se lo da a Jacob y sus estrategias fracasan totalmente. ¿Por qué? Porque no están basadas en el temor de Jehová, están basadas en el temor del hombre, están basadas en lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos escuchan. Y Dios te dice, ¿quieres ser sabio, mi hijo? Entonces sé como la raíz de Isaí. Sé diligente en el temor de Jehová. Sé diligente en el temor de Jehová. Creo que todos nosotros añoramos también un mundo justo. Vivimos en un mundo de injusticia. En el Yucla. En Yucla. Estamos experimentando esto de manera muy patente con la Secretaría de Educación ahora mismo. En el puesto de aquel que tiene que aprobar los programas educativos, nuevos programas, hay una persona que es atea, que odia la educación privada y sobre todo odia la educación religiosa. Entonces está poniendo todo tipo de pegas, incluso yendo en contra de las políticas de la Secretaría de Educación para no aprobar los programas nuevos que tenemos delante de la Secretaría de Educación. Y es injusto, que te llena de rabia y de impotencia. Y quieres hacer algo. Y puedes recurrir a tus estrategias. Y a veces hay que tomar pasos, ¿verdad? Pero ¿dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza no está en nuestras estrategias. Nuestra esperanza está en la raíz de Isaac. Ese rey perfecto que un día vendrá y pondrá un reino perfectamente justo. Un reino que será el reino ideal que todos nosotros añoramos. Es probable que tú estés experimentando injusticia en tu vida en este momento. ¿Dónde vas a poner tu esperanza? ¿Vas a poner tu esperanza en tus propias estrategias humanas o vas a poner tu esperanza en la raíz de Isaí? Hermano, mientras vivamos en esta tierra vamos a sufrir injusticias. A veces hay recursos que podemos nosotros utilizar, que Dios ha puesto a nuestra disposición, pero finalmente nuestra esperanza tiene que estar en la raíz de Isaí. Él es nuestra esperanza. En Él tenemos que depender. ¿Por qué? Porque es el Rey perfecto. Pero no solamente es el Rey perfecto, los versículos del 6 al 9 nos dicen que este Rey perfecto vendrá y establecerá o fundará un reino pacífico. Va a establecer y fundar un reino pacífico. La raíz de Isaí es nuestra esperanza porque viene un día para establecer un reino pacífico. Mira esto en los versículos del 6 al 8 en particular. Mira cómo describen esta situación. Nos dicen así: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. A ver, si hay un lobo y un cordero juntos, normalmente ¿qué pasa? Pues tenemos banquete, ¿verdad? Por lo menos si eres el lobo, hay banquete. El leopardo con el cabrito, banquete.
¿Un niño puede controlar a estos grandes animales? No. Pero nos dice el versículo 8, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. ¿Dejarías a tu hijo jugar en la cueva del áspid? Por supuesto que no, le va a picar, se va a envenenar. El recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Ah, voy a jugar con la cobra. Y metes tu mano para jugar con la cobra. Como si fuera, no sé, un conejito. Pero ¿qué nos está describiendo aquí? Lo que nos está describiendo aquí es un reino donde existe la paz completa y total. Un reino renovado. Encontramos aquí una descripción hermosa que hasta cierto punto nos recuerda al Edén, ¿no? El paraíso, donde no había muerte, donde todos los animales eran vegetarianos también. Este fue el mundo que Dios había creado. Nos dice Isaías 2, los primeros versículos de esta gran sección, del 2 al 12 de Isaías, dicen lo siguiente, los versículos del 1 al 4, Isaías 2, 1 al 4, dicen, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará sobre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán, escucha esto, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Qué cuadro más bonito, ¿no? Todos nosotros deseamos un mundo de paz. Pero ese mundo de paz viene con la raíz de Isaí. La raíz de Isaí es nuestra esperanza. Viene trayendo una paz universal y viene trayendo también ¿cómo es que trae esa paz universal? Viene a través de un conocimiento universal. ¿Cómo es que esto sucede? El versículo 9 nos lo dice. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Por qué? ¿Por qué esto sucede? Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Israel fue destruida por falta de conocimiento. Eso lo dice Isaías en varias ocasiones en los primeros capítulos. Pero llegará un día con la raíz de Isaí donde toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y cuando toda la tierra esté llena del conocimiento de Jehová, entonces no habrá mal, ni dañarán en todo su santo monte. Y ese conocimiento permite entonces una paz universal. Esa paz universal no existe el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy hay guerras, guerra entre Rusia y Ucrania. Existen tensiones entre las máximas potencias del mundo que amenazan con desatar la Tercera Guerra Mundial. ¿Y cómo sería la Tercera Guerra Mundial? Nuestra potencia en destrucción masiva ha incrementado tanto desde la Segunda Guerra Mundial. Sería inconcebible lo que pasaría. Terroristas andan lanzando misiles y explotando bombas por todos lados. En el panorama internacional no hay paz, en el panorama nacional tampoco hay paz. Vemos conflictos entre diferentes segmentos de la sociedad. Vemos el presidente contra la Corte Suprema y contra el Instituto Nacional de Elecciones. Vemos las mujeres luchando contra los hombres y los pobres contra los ricos, los del norte contra los del sur. Añoramos la paz. Lo añoramos también en nuestra vida personal. Esos conflictos matrimoniales, desearíamos que no existieran esos problemas entre padres y hijos. El conflicto con un amigo, con el jefe en el trabajo. Todos nosotros añoramos la paz, pero hermanos, la raíz de Isaí es nuestra esperanza. ¿Se acuerdan uno de los nombres de ese niño que nacería, ese hijo que sería dado? Príncipe de paz. Príncipe de paz. Solamente a través de él es que podremos nosotros tener esa paz.
en nuestra vida. Y entonces cuando tú deseas paz en tu vida, ¿a quién vas a recurrir? ¿A dónde vas a recurrir? ¿Vas a recurrir a tus propias estrategias o vas a recurrir a la raíz de Isaí? Estamos hablando de paz a niveles cósmicos, ¿no? Y en este mundo, mientras que no venga la raíz de Isaí para establecer su reino, no vamos a conocer esta paz cósmica. Pero sabes que sí podemos tener una paz personal. La primera vez que vino la raíz de Isaí, habló con sus discípulos y en Juan 14:27 dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Acaz estaba lleno de temor. Tú y yo podemos estar llenos de temor. Y Jesús te dice, te doy mi paz. No se turbe tu corazón. No tengas miedo. Yo soy tu esperanza. Varios de los himnos que cantamos hablaban de la ansiedad. Nuestros corazones son ansiosos. Enfrentamos ese panorama tan negro, tan oscuro y no sabemos a dónde recurrir y Dios dice, no se turbe tu corazón. Te doy mi paz. Y si tú eres hijo de Dios, tú puedes recurrir a Jesús y encontrar tu paz en Él. Y si hubiera alguien que está aquí el día de hoy que no ha entregado su vida a Jesús, también tú puedes encontrar la paz que solamente Jesucristo puede dar. Jesucristo, como príncipe de paz, vino para morir sobre la cruz, tomar la ira de Dios que estaba destinada sobre el pecador y así para que tú pudieras tener paz con Dios, el perdón de tus pecados y tener vida eterna. Pero recuerda que si tú no te entregas a Jesucristo, sale una vara de la boca de la raíz de Isaí para azotar, para destruir, para quemar. Y tú puedes o recibir la paz que solamente el príncipe de paz te puede dar, o tú puedes experimentar la vara que sale de la boca de Jesús y experimentar su ira. Pero Jesús, la raíz de Isaí, te está ofreciendo paz. Paz para con Dios. Entonces no desprecies tu paz. La raíz de Isaí es tu esperanza. ¿Por qué? Porque es el Rey perfecto. Porque establece un reino pacífico. Los versículos del 10 al 16 nos dicen que es nuestra esperanza porque consumará un regreso portentoso. Consumará un regreso portentoso. Los versículos del 10 al 16 nos hablan del regreso de la nación de Israel. Versículo 10 nos dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Es curioso que anteriormente en el capítulo 5, Dios dice que había puesto un pendón para las naciones. ¿Sabes para qué era ese pendón? Era para llamar los ejércitos de las naciones para destruir a Israel y a Judá. Pero ahora va a poner otro pendón. Este pendón es la raíz de Isaí. Y ese pendón es para llamar así a las naciones y al pueblo de Israel. Va a haber un regreso del remanente. Nos dicen los versículos del 11 al 13 que ese remanente regresa. Mira, versículo 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinari y Amad, y en las costas del mar. O sea, donde quiera que esté el pueblo de Dios, donde quiera que estén estos israelitas, Dios los va a recobrar. Dios los va a retornar. Va a haber un regreso del remanente. Nos dice que levantará, versículo 12, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Este es el regreso que Jehová trae.
en el versículo 13 empieza a describirnos cómo ellos van a triunfar sobre las demás naciones. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín es la tribu más grande de Israel, la nación del norte, que se había dividido y separado de Judá al sur. Pero ahora los enemigos de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Pero no solamente eso, Efraín ahora ya no va a tener envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Desde los tiempos de Salomón, las dos naciones se habían dividido y habían estado en conflicto. ¿Y sabe lo que Dios va a hacer? Va a resolver esa división y ese conflicto que existe entre ellos. Y ahora versículo 14 dice que volverán volando sobre los hombros de los filisteos, sus antiguos enemigos que estaban al occidente. Pero van a saquear también a los del oriente. Edom, Moab, los servirán y los hijos de Amón los obedecerán. O sea, de todos lados, por todos lados van a tener victoria sobre sus enemigos. Versículo 15 dice que secará Jehová la lengua del mar de Egipto. ¿A qué te recuerda eso? Al Éxodo, ¿verdad? Cuando Dios había secado el mar rojo. Dios va a volver a secar ese mar. Va a haber un nuevo éxodo, va a haber una nueva conquista también, porque levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá con sus 7 brazos y hará que pasen por él con sandalias. Y mira, habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria. Y de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto, va a haber un regreso triunfante. Un día, la raíz de Isaí se va a sentar sobre el trono de David en la ciudad de Jerusalén y va a reinar sobre todas las naciones. Así lo dice. Leíamos en Apocalipsis capítulo 19. ¿Se acuerdan? Les dije que guardaran ahí ese lugar. Mira lo que sigue inmediatamente después de ese pasaje que habla de cómo está la espada o la vara que sale de su boca para herir a las naciones. Pero mira lo que sigue inmediatamente en Apocalipsis 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Qué bonito, ¿verdad? Jesús, la raíz de Isaí, sentado sobre el trono, reinando y gobernando sobre las naciones, después de haberles azotado con la vara que sale de su boca. Es nuestra esperanza. ¿Y cuánto añoramos ese día? Y quizás tú pudieras decir, bueno, hermano, eso todo es muy bonito. Pero si yo regreso a Isaías capítulo 11, me dice que esto es para Israel y para Judá, y yo no soy israelita, yo no soy judío, y entonces significa que yo voy a experimentar destrucción a manos de Dios. Bueno, es interesante cuando regresamos al capítulo 11 de Isaías, en el versículo 10, vemos que el pendón, que la raíz de Isaí es pendón para los pueblos también. Y no solamente será buscada por los judíos, pero será buscada también, ¿por quién? Por las gentes o por los gentiles. Es curioso, porque Pablo, y ve conmigo por favor a Romanos capítulo 15. Quiero que también veas esto, Romanos capítulo 15. Pablo, en Romanos capítulo 15, cita este pasaje.
y nos ayuda a entender que estas promesas que se dan a Israel no solamente son para Israel, pero se ha abierto el panorama y ahora se extiende también para los gentiles en Cristo. Mira Romanos capítulo 15, versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo ¿de quién? De la circuncisión. ¿Quién es la circuncisión? Pues es Israel, son los judíos. Cristo vino para ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. O sea, que lo que Dios está haciendo en Jesús no cancela ni anula las promesas que Dios ha hecho a Israel. Esas promesas siguen firmes. La raíz de Isaí se sentará sobre el trono de David y gobernará sobre las naciones desde Jerusalén. Pero, mira el siguiente versículo. Y también para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, aquí está, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles y los gentiles esperarán en él. Esto es también una bendición para nosotros. Mira cómo termina el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. La raíz de Isaí es nuestra esperanza. Por el poder del Espíritu Santo. Hay gozo, hay paz, hay esperanza para todos aquellos que ponen su fe en la raíz de Isaí. ¿No es hermoso? Cuando piensas en lo mal que está el mundo. Cuando ves que todo se ha tornado oscuro y dices, pero hermano, es que yo no puedo más. Cuando tu confianza en Dios empieza a flaquear, puedes recordar la raíz de Isaí. Sabemos cómo termina la historia. La raíz de Isaí se sentará sobre el trono de David y gobernará las naciones desde Jerusalén. Dios lo promete. Ahora dije que es un regreso portentoso. ¿Por qué es un regreso portentoso? Porque sobrepasa las expectativas. Los israelitas pensaban que el regreso, el nuevo éxodo era solo para ellos. Pero nosotros entendemos que es para ellos y también para nosotros. Nosotros también experimentaremos eso. Es curioso que el triunfo del remanente sobre las naciones es realmente el triunfo de las naciones también, ¿no? Normalmente el que triunfa saquea y destruye a las demás naciones. Pero el triunfo del remanente es el triunfo de las naciones. Entonces, eso nos ayuda a entender, hermano, si tú quieres triunfar, déjate conquistar por la raíz de Isaí. Si quieres triunfar, déjate conquistar por la raíz de Isaí. Deja que Él te gobierne. ¿Cuánto luchamos contra Él? No queremos escuchar lo que Él nos dice, no queremos someternos a su voz, tenemos dudas, no queremos poner en Él nuestra esperanza. Pero si quieres triunfar, déjate conquistar por la raíz de Isaí. El capítulo 12 es simplemente la única respuesta concebible a todo lo que Dios ha hecho. La única respuesta concebible es que tenemos que cantar a Jehová por la raíz de Isaí. Tenemos que cantar a Él. Míralo aquí. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová. Pues sí, te enojaste contra mí por mi rebeldía, por mi pecado. Pero ahora tu indignación se apartó y me has consolado. Vemos que podemos cantar a Él por su salvación maravillosa. Nos habla de esta salvación maravillosa en los versículos 2 y 3. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido, ¿qué?
salvación para mí, tu esperanza, tu salvación está en la raíz de Isaí, hermano. Está en él. Y puedes cantar a él. ¿Sabes? Me encanta el versículo 3, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿No es verdad que los creyentes deberíamos de ser las personas más gozosas? Hay una fuente que brota a borbotones, que emana gozo para nosotros. Es la fuente de la salvación y deberíamos de poder ir a esa fuente y sacar aguas gozosamente de esa fuente. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Isaí, en la raíz de Isaí, entonces vamos a tener gozo. ¿Por qué pierdes tu gozo? Porque no estás mirando a la raíz de Isaí. Estás mirando las nubes negras y tormentosas que vienen acechando tu vida. Pero ¿dónde está tu esperanza? La raíz de Isaí es tu esperanza. Ahí está tu esperanza. Ahí es donde tienes que poner tu confianza y entonces podrás extraer con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Durante nuestro viaje nos hospedamos con una familia, de hecho fue el fin de semana pasado, con una pareja de ancianitos. El esposo tiene 87 años, la esposa tiene 81 y habían sido misioneros por muchos años en Papúa, Indonesia. Habían vivido con una tribu que vivía como en la edad de piedra, no tenía contacto con personas modernas. Habían llegado ahí, habían vivido sin luz, sin agua corriente, sin ninguna de las comodidades modernas, habían tenido que aprender el idioma, habían tenido que desarrollar una forma de escribir un idioma, habían desarrollado un diccionario y luego habían traducido las escrituras a ese idioma. Y hermanos, era hermoso ver el gozo de salvación que había en ese misionero. Cuando hablabas con él, emanaba gozo. Cuando orábamos por las comidas, oraba de esta forma: Señor nuestro, gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Y nos has dado estas bendiciones todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. Y se ponía a llorar dando gracias por los alimentos. Y no era algo así como que falso y exagerado, no, era algo que emanaba de su corazón. Gozo de las fuentes de la salvación. Hermanos, cuando ponemos nuestra esperanza en la raíz de Isaí, podemos tener ese gozo. ¿Qué tal vas con tu gozo de salvación? ¿Estás frío? ¿Eres pesimista? ¿Has perdido la esperanza? Porque no has puesto tus ojos en la raíz de Isaí. Aquí nos habla de su maravillosa salvación, pero no solamente debemos de cantar a Jehová, pero también tenemos que publicar sus maravillosas obras. Los versículos del 4 al 6, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, pero mira esto, haced célebres en los pueblos sus obras. Haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto, ¿dónde? Por toda la tierra. No solamente debemos de regocijarnos y cantar nosotros, entre nosotros, debemos nosotros también compartir esto con las personas que nos rodean y debería de emanar de nosotros un gozo que es contagioso, que las demás personas deberían de prestar atención a eso y decir, yo quiero eso, ¿qué hay en él? Es algo diferente. Las personas de hoy no tienen gozo y no tienen regocijo, pero él sí lo tiene. ¿Por qué lo tiene? Porque su esperanza está en la raíz de Isaí. Ese hermano que brotaba, emanaba tanto gozo. Nos contó cómo él se había convertido y había ido al ejército, estaba en el entrenamiento básico. El primer día, su sargento le da una Biblia donde el sargento a mano había subrayado 100 versículos acerca de la salvación. Pues era joven, era fuerte, él pensaba que no necesitaba nada, dejó la Biblia ahí entre sus cosas y no pensó más en ella hasta 4 meses después, cuando todo se había tornado oscuro y estaba en un problema. Y en su problema y en su necesidad, abrió esa Biblia debajo de las mantas en su cama con una lucecita y empezó a leer los versículos subrayados.
Y el siguiente día fue corriendo con su sargento y dijo, y yo necesito eso. Y ese día fue su conversión. Y luego nos dijo, cuando yo mentoreo a alguien, yo le digo que él tiene que preparar su historia. Porque todos nosotros tenemos una historia de salvación. Y tenemos que preparar nuestra historia para decirle a esa historia a otro. Y hermanos, cuando nosotros contamos nuestra historia con gozo, nos da una puerta abierta para luego contar la gran historia. No solamente nuestra historia, pero como nuestra historia está entrelazada con la raíz de Isaías, que es la gran historia de la Biblia, la historia de la salvación con gozo, no solamente para Israel, sino también para todas las naciones, para que todas las naciones puedan venir a ese pendón que Dios ha puesto para ellos. Pero ¿cómo llega ese mensaje a las demás naciones? Llega a través de nuestra boca. Llega cuando nosotros cantamos a Jehová. Llega cuando nosotros estamos llenos de gozo, el gozo de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra esperanza en Isaí, en la raíz de Isaí. ¿Qué tal el gozo que emana de tu corazón? Es un gozo suficientemente fuerte como para hacerte cantar de él y publicar sus maravillosas obras ante los que no le conocen. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Esto es lo que está pasando aquí. Y hermanos, la raíz de Isaí es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza. ¿Por qué? Bueno, hemos dicho que es un rey perfecto, que va a establecer un reino pacífico y que va a traer un regreso portentoso que sobrepasa por mucho lo que nosotros esperamos. Entonces, la única respuesta posible es cantar a Jehová. Es hacer lo que dice el último versículo. Regocíjate y canta. Regocíjate y canta. Oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Estás dispuesto a cantar a él? Vamos a cantar en un momento. Déjame darte unas preguntas para reflexionar. Primeramente, ¿buscas tu sabiduría en el temor de Jehová o en lo que ven tus ojos y oyen tus oídos? ¿Temes a Jehová? La raíz de Isaías es tu esperanza. Dos, ¿estás promoviendo la paz y sanando las divisiones en nuestra iglesia? ¿Sabes que mientras esperamos la venida gloriosa de la raíz de Isaí, lo que más se parece a ese reino es la iglesia? O sea, la iglesia es la primera etapa. Igual que se borrarán las divisiones entre Efraín y Judá, se deben dividir o se deben borrar las divisiones que pudieran existir entre nosotros también. Tres, ¿estás publicando su maravillosa salvación? ¿Estás compartiendo con otros? Y finalmente, cuatro, simplemente la pregunta de inicio, ¿has puesto tu esperanza en la raíz de Isaí? ¿Por qué no oras un momento y pides a Dios que tu esperanza pueda estar en la raíz de Isaí? Oramos así. Padre, la raíz de Isaí es nuestra esperanza. Y a veces las cosas se vuelven oscuras y volteamos nuestros ojos a nuestras circunstancias adversas. Nuestros oídos se llenan de palabras que no nos dirigen nuestra atención a la raíz de Isaí. Padre, yo estoy seguro que algunos hermanos aquí están enfrentando situaciones muy oscuras. Te pido que pongan sus ojos en la raíz de Isaí. Padre, muchos de nosotros hemos recibido la bendición de esa maravillosa salvación. Ayúdanos a extraer aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Y de poder entonces publicar eso a las personas a nuestro alrededor. Y Señor, llénanos de esperanza, porque nuestra esperanza es la raíz de Isaí.
En nombre de Cristo pedimos esto.